Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Sabemos perfectamente que este tema ha llenado la prensa, televisión, los programas de opinión, pero sentimos, como siempre, que podemos poner un grano de arena en entrarle de manera diferente al tema, aclarar algunos puntos con ustedes y reflexionar, además de cómo lo vemos desde nuestra perspectiva. Unas elecciones, además, que fueron contrario a lo que se esperaba. El gane de los demócratas no era esperado y el análisis de por qué es realmente y cómo ganaron los demócratas es muy interesante. Y el análisis de la recomposición de algunas zonas geográficas y grupos sociales también es interesante de analizar. Buenas tardes, Fausto, bienvenido. Hola, Mimi. De nuevo aquí, tratando de tener algunas reflexiones sobre este tema inevitable en la conversación política actual, donde las elecciones de medio periodo de los Estados Unidos se han colado entre los grandes temas de la política internacional y han trascendido la escala norteamericana. Es decir, pocas veces antes ¿no? Ha estado con una atención tan eh, despierta con relación a las elecciones de medio periodo. Normalmente, cuando hablamos de elecciones de medio periodo, no creería que todo el mundo está perfectamente claro sobre el sistema de gobierno de los Estados Unidos. Según mi criterio, no todo el mundo está claro y entonces quienes intentamos ofrecer una reflexión sobre la política de ese país, tenemos de alguna manera la obligación intelectual de aclarar elementos básicos de la política norteamericana. Así que, para todos los que tienen algún grado de familiaridad con la política de los Estados Unidos, les voy a pedir que me excusen y que me tengan paciencia porque me voy a tener que detener un momentito para aclarar lo básico. Y ojalá tengamos tiempo después para hacer un análisis de las reformas electorales no hechas por los Estados Unidos y que tienen que ver con parte de lo que vas a plantear, e incluso también el financiamiento electoral. Si nos da un tiempito hacia ahí, sería interesante. Bueno, vamos a ir caminando para ver hasta dónde llegamos. Estados Unidos funciona a nivel nacional con un presidente y dos cámaras legislativas, la Cámara de Representantes y el Senado. Parte del pacto básico, llamémosle el contrato social de formación de los Estados Unidos, es ofrecer que cada estado tenga el mismo peso a nivel del Senado. Por eso, cada estado de los 50 estados de los Estados Unidos, cada uno elige 2 senadores. Eso hace que el Senado esté compuesto por 100 miembros. De nuevo, esto presenta una distorsión democrática porque Alaska, con una población poco más de 736,000 habitantes, tiene la misma representación en el Senado que California, que tiene 40 millones de habitantes. Entonces, si vamos a ver, Alaska, un senador representa 350,000 habitantes, mientras que un senador de California representa 20 millones de votantes. Claro. Los senadores son electos por un periodo de 6 años. Y entonces, cada 2 años, se renueva aproximadamente un tercio del Senado. Eso hace que a mitad del periodo presidencial de cualquier presidente haya elecciones que renuevan el Senado.
Y entonces el partido del presidente ve y tiene que ver, y no hay más remedio que ver esas elecciones como una especie de referendo sobre lo que ha hecho en esos primeros años de gobierno. Eso se refuerza porque la Cámara de Representantes es electa por 2 años y cada 2 años tiene que renovarse. Entonces, eso coincide con la renovación parcial del Senado y tenemos ahí de nuevo las elecciones con cada 2 años. La Cámara de Representantes tiene el mejor nivel de representatividad democrática en los Estados Unidos. Por ley, desde 1911 se asignó un número, 435. Son elegidos por voto directo en distritos electorales de aproximadamente el mismo número de votantes. Ese número de votantes es decidido por el censo de Estados Unidos, que tiene 331 millones de personas según el censo de 2020, se divide entre 435 y eso da 761.000 votantes por cada delegado a la Cámara de Representantes. Así, conforme el movimiento de la población, así los estados ganan o pierden distritos electorales. Y conforme al movimiento de la población dentro de los propios estados, así se ponen los límites geográficos de cada distrito electoral. Es lo que se llama gerrymandering y que da un margen, pues, pequeño margen de manipulación. Entonces, para poner el ejemplo anterior de Alaska y California, Alaska, 730.000 personas, creo, y tiene solo un distrito electoral, pero California tiene 52 distritos electorales. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los diputados a la Cámara de Representantes, repetimos, tienen que volver a presentarse a los electores cada 2 años. En resumen, Estados Unidos vive en una situación de permanente elección. Bueno, eso es lo básico. El resultado de las pasadas elecciones, cuando salió electo Biden, el Senado quedó empatado con 50 senadores para cada partido. Pero lo controlaban los demócratas porque en caso de empate, dice la Constitución, la vicepresidenta emite voto de desempate. La vicepresidenta de los Estados Unidos es, por su propio papel, la presidenta del Senado, pero no puede votar a no ser en caso de que haya empate. La Cámara de Representantes quedó controlada por los demócratas, 9 representantes más que los republicanos, quedó 222 a 213. Entonces, en estas elecciones de medio periodo, estaban en juego todos los 435 escaños de los representantes, 34 senadores, 36 gobernadores, centenares de oficiales de los estados a nivel municipal, alcaldes, jefes de policía, sheriffs, en fin. Y además de eso, había varios referendos planteados donde se le pedía a los votantes que decidieran reformas constitucionales a las constituciones de cada estado, en particular sobre el aborto. Tema aborto. Con eso vamos a entrar en materia. La sabiduría convencional hacía presumir un resultado, o señalabas en tu introducción, desastroso para los demócratas. Y si hubiera verificado un resultado desastroso, lo que sigue del mandato de Biden iba a ser
todavía menos brillante de lo que ya ha sido. Pero lo más grave es que eso va a poner bajo luces muy críticas lo que ocurría en los Estados Unidos, las siguientes elecciones y el curso de la política y de la sociedad norteamericana. Porque si perdían, el gran triunfador iba a ser Trump. Y Eh, eso iba, y además el gran triunfador, si perdían los demócratas, el gran triunfador iba a ser el extremismo dentro de los republicanos, que se iba a afianzar de una forma brutal. y ese Como no. extremismo, ya gente muy seria al interno de Estados Unidos empezaba a discutir si era inevitable o no, no ya, pero en una década, en el transcurso de una década, una guerra civil al interno de los Estados Unidos, ¿verdad? Una confrontación de ese extremo. Obviamente, si se hubiera ocurrido un reforzamiento del sector extremista, lógicamente la sociedad iba a quedar en un grado de tensión muy alto, pero precisamente porque no se dio, muestra que tal vez estaban hablando demasiado rápido sobre el grado de fuerza que tiene el extremismo en los Estados Unidos, muy grande, pero todavía menor Tienen mucha voz, a son nivel de mayoría. muy, se notan mucho, tienen una voz muy fuerte, tienen medios de comunicación muy grandes, tienen muchos millones atrás, ¿verdad? Pero no tienen los votos todavía. Y adicionalmente vamos a hablar un poquito que hay un pequeño cambio en cuanto que tienen la plata. Lo hablamos a ver más adelante, tal vez después del periodo de descanso. Bueno, pero se pensaba que pasaría ese desastre para el partido de Biden porque normalmente los resultados de medio periodo son malos para el partido del presidente en ejercicio. Y además, eso queda grabado por la bajísima popularidad de Biden y más todavía por el estado de la economía, donde los votantes sienten que van por mal camino y Y la economía es todo. sienten que la inflación es el problema que más les afecta. Era lo que le decían tormenta perfecta. Presidente con muy baja popularidad, una economía muy mala, segundo término, y bueno, además, bueno, las elecciones de medio periodo es la historia. Suelen ser duchas de agua fría para los presidentes en ejercicio. Pero frente a eso, es decir, Sí, se, sin duda. Pero hablemos de qué es lo que ha ocurrido, cuál es esa historia. Por lo menos los presidentes han perdido un promedio de 28 escaños cuando la aprobación del presidente está por debajo del 50%. En el caso de Biden, que la 40, semana antes de la midterm tenía solo 40% de aprobación, podemos imaginarnos, pues por lo menos a lo que decía la historia, que por lo menos iban a cumplir ese promedio de pérdida de 28 escaños. Lo digo para que se note la importancia de lo que pasó. Pero si además nos fijamos solamente en los gobiernos demócratas, los midterm han sido desastrosas. Los últimos 4 presidentes antes de Biden perdieron mucho más en los midterm que los presidentes republicanos, promedio de 45 escaños en la Cámara de Representantes. En el caso de Obama, deprimente. En las primeras midterms de Obama, en el 10, los demócratas perdieron 6 escaños en el Senado y 63 en la Cámara de y con Representantes. popularidad Obama, bueno, todavía, Todavía tenía popularidad, claro que sí, un y terminó 60. ganando en las siguientes elecciones. Pero ya en su segundo mandato, los demócratas volvieron a perder 13 escaños en la Cámara y 9 en el Senado. Bueno, la aprobación de Biden era la segunda más baja para un presidente electo después de la Segunda Guerra Mundial. Y para mayor expectativa de desastre demócrata,
9 de cada 10 votantes decían que la economía era decisiva para su voto. Como resultado de todas estas consideraciones, Todos los analistas dijeron va a haber una marea roja y los demócratas van a perder, ¿verdad? Posiblemente con una pérdida mayor que las del presidentes anteriores. imagínate vos, pero eso no se dio. La anunciada ola roja del Partido Republicano, el tsunami rojo, que llegó y sorprendentemente el partido de Biden ganó posiciones en el Senado. Todavía es ya seguro que lo controla, porque están 50-50, Sí, pero 50 a 49 en estos momentos. pero hay que recordar que tiene un senador díscolo que vota muy cercano a los republicanos. Entonces ha sufrido en este momento a ese senador tan derechista, los demócratas le pueden decir, ¿verdad? Chao, o sea, ya no te necesitamos. Eso es muy importante. Es posible, es posible. Lo que pasa es que son dos los discos, ¿no? Sí, Los dos son pero dos los discos los republicanos. Pero bueno, tienen dos es correcto. republicanos Lo cercanos. que, lo que puede ocurrir es que hay que entender que si pierden la Cámara de Representantes, no es lo mismo lo que podrían hacer que si ganan la Cámara de Representantes. Porque en todo caso los republicanos pueden bloquear en cualquiera de los lugares. Pero por lo menos va a tener cierto margen de negociación con conservadores, y esto es lo importante, conservadores más dados. Sin embargo, hay un punto aquí que hay que señalar. Primero, los demócratas han ganado en votación todas las últimas elecciones. Y segundo, siempre se dice que son los ultra los que bloquean a los demócratas en los gobiernos, los ultra republicanos. Y sin embargo, son los republicanos en general, incluso más cercanos al centro, los que bloquean el Medicare, los que bloquean el tema de los impuestos, los que bloquean las distintas tesis más cercanas a la mayoría de la población que manejan los demócratas. Eso es importante señalarlo, o sea, no le va a ser tan fácil tampoco. O sea, se bloquearon a los más ultra, pero los republicanos son muy Es conservadores. correcto, por eso te decía yo que eso de decirle a Manchin, mira, ya no te necesitamos, es muy relativo, porque en realidad los obstáculos son muy grandes. Pero bueno, tal vez el hecho de que consolidar y probablemente mejorar el control sobre el Senado, él le todavía da la posibilidad de tener algún tipo de resultado de las cosas que más convienen o que más están ligadas al propio Senado, como es la confirmación de los jueces. Son centenares de jueces en los distritos y en las cortes de apelación que están ahí pendientes de ser aprobados. Tal vez el resultado más decisivo de esta midterm va a ser este legado de una recomposición del aparato judicial en los Estados Unidos. O sea, bastante importante. Claro. El aparato, Pero bueno, recordemos que la Corte Suprema quedó en manos de Trump, ¿verdad? Y los resultados que ha habido en esa Corte. es así, es así. En primer lugar, bueno, eh, debemos de tratar de analizar por qué, contra todo pronóstico, hubo un tsunami republicano. Y lo La hablamos, sabiduría convencional se estrelló contra la pared de lo que vamos a analizar, de la pausa tal vez con más detenimiento, la estrategia electoral de los demócratas exacto, que logró cambiar el libreto electoral haciendo que la economía tuviera un papel secundario a la hora de decidir el voto, donde terminó siendo más determinante la calidad de las candidaturas locales,
la preocupación por la defensa de la institucionalidad democrática, el derecho al aborto, el control de armas, y el medio además se dio, ambiente Mimi, y las posiciones de las mujeres. O sea, es una estrategia que detengámonos cuando vengamos del corte en eso, en la estrategia demócrata. Es que fue totalmente riesgosa, todo entre comillas, pero se estaban jugando la vida. Todos decían hay que hablar de economía. Los demócratas hablaron de los temas que vos estás señalando. Invirtieron en aborto, invirtieron en temas que le interesaban a los jóvenes, a tal extremo que George Sanders salió en televisión a decir vamos a perder porque no hay manera que el Partido Demócrata tome el tema central de la economía, que es lo que le importa a los votantes. Y los analistas decían lo mismo y la prensa decía lo mismo. Y los demócratas se mantuvieron sólidos frente a una posición y a una estrategia riesgosa, pero definitivamente triunfante. pero es curioso porque Bernie Sanders, que también está respaldado por una izquierda del Partido Demócrata, debió haber entendido que se estaba produciendo precisamente un movimiento de los votantes hacia la izquierda de su partido, es decir, hacia las propias posiciones de Sanders. Y Sanders fue probablemente dentro de los demócratas la corriente que más reforzada salió. Por ejemplo, por primera vez se logró recuperar el voto industrial obrero tradicional en Pensilvania con una campaña que fue dirigida por el ala izquierda de los demócratas de Berlín. En la fase final, para las elecciones de mitad de periodo, los especialistas demócratas, como Sanders, tenían esa preocupación de que sus candidatos dedicaban tiempo y publicidad al tema del aborto, al peligro de la democracia, al extremismo trumpiano, y lo grave es que lo hacían, según esta gente, en detrimento de las cuestiones económicas y también de sus propias propuestas locales. Lo de Sanders fue una especie del reflejo natural de un socialista que ha tenido la economía como un problema central. Pero además hay Pero otro elemento, y faltan 2 minutos, pero tal vez nos da tiempo. Los demócratas hicieron algo todavía más riesgoso. A través de Fundación Lincoln y de otros organismos, financiaron a los candidatos más extremistas de los republicanos. O sea, lograron que estos candidatos ganaran las primarias y entonces ahí sí se les vinieron encima con toda la fuerza, ¿verdad? Otro riesgo asumido. es correcto. Nos estamos tal vez un poquito adelantando y Estamos, entonces lo estamos diciendo de una forma tan rápida que quizás no queda tan claro. Tal vez bueno, vamos a nos un debemos corte extender acá, un poquito más. un corte adelantando para vos, es decir, en el momento que yo lo sentía. Vamos a un corte, regresamos con ustedes en unos momentos. De nuevo con ustedes, quedamos en este análisis sobre las elecciones norteamericanas. Antes del corte para los anuncios comerciales, hablábamos de la riesgosa, sólida y con muy buenos resultados estrategia de los demócratas para ganar las elecciones, que contrario a lo que todo el mundo señalaba, e incluso sus propios partidarios, analistas políticos, medios de comunicación, etcétera, se mantuvieron sólidos en tocar temas que no aparecían como prioritarios en las encuestas, aparecía la economía y la inflación, y se centraron en ellos. Aborto, medio ambiente, temas que movilizaron a las mujeres y a los jóvenes a votar como pocas veces lo habían hecho antes. Y dentro de esa estrategia también señalamos que todavía arriesgaron más al financiar a los candidatos negacionistas, a los más conservadores, a los candidatos de Trump, para que ganaran las primarias. Y una vez que hubieran ganado, ser más fáciles de ser atacados por ellos en las elecciones de medio periodo. Es
Seguimos entonces con estrategia demócrata, ¿no? A mí, que es uno de mis temas, ¿verdad?, preferidos, realmente me ha impresionado, Fausto, la calidad y la solidez de la estrategia. Efectivamente, Mimi, el punto aquí es que ellos estaban rompiendo con, con lo que se podía llamar el reflejo natural de los estrategas de campaña, que piensan que se vota con el estómago y que casi siempre había la famosa frase hecha por Bush Es the que economy, decía, no, es Clinton, la economía, estúpido. Y, Clinton, y, y, y nada más equivocado que esas precauciones. Los en esta demócratas, época, en esta época, perdón, en esta época. Es decir, que también ha habido un cambio de cultura política en el mundo, ¿no? Tenés que es cambiar claro, es ordenadas. claro, es claro. No quiere decir esto que ya no tenga efecto, pero los demócratas vieron una circunstancia muy particular en la que quiero detenerme un poquito más. Gastaron 500 millones de dólares en anuncios, más en anuncios sobre el aborto, más del doble de lo que gastaron en los otros problemas, incluso la economía y la seguridad. Gastaron 8 veces más de lo que gastaron los republicanos sobre el tema del aborto. O sea, lo hicieron tema central porque sintieron que los votantes eh, querían eso y iban contra la sabiduría convencional. Los republicanos, en cambio, no se dieron cuenta de eso, siguieron con el libreto esperado, se concentraron en la conducción económica fallida de Biden. Para ellos, como para muchos demócratas incluso, las elecciones iban a ser decididas por un enfrentamiento sobre el mal manejo de gobierno, el aumento de los precios, las preocupaciones por la seguridad pública y el temor a una recesión inminente. Esas, esas eran las preocupaciones. Sin embargo, lo que había ocurrido y lo que había cambiado fuertemente el ánimo de los votantes es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había anulado en junio Roe versus Wade, que era la sentencia de la Corte Suprema que había defendido el derecho al aborto a nivel nacional. Entonces, eso creó un cambio inmediato en el ánimo de los electores. Apenas mes y medio más tarde, hubo un plebiscito en Kansas, un, un estado bastante conservador, en donde había habido anteriormente una sentencia de la Corte Suprema de Kansas, decía que era constitucional el derecho al aborto, y entonces habían puesto un plebiscito diciéndole a los votantes que dijeran que no, que dijeran que no había ninguna eh, garantía constitucional de derecho al aborto en Kansas. Y los votantes ahí, después de anular Roe versus Wade, los votantes de Michigan, 58% en contra de esa enmienda. Hicieron que ahora realmente aparezca que sí, que Kansas constitucionalmente defiende el derecho al aborto. Y en estas Y siguiendo elecciones, ese ánimo, y de acuerdo a la campaña demócrata, California, Vermont, Michigan, eh, claramente, de forma muy radical,
votaron a favor de enmiendas en sus constituciones estatales que se presentaban en esta midterm y que protegen el derecho al aborto. En Kentucky, McConnell, que había puesto una enmienda constitucional que decía que no había derecho al aborto, perdió. Los votantes rechazaron la enmienda de McConnell. Y en Estamos Pensilvania, hablando de un estado conservador, ¿verdad? muy fuertemente conservador. Y entonces perdió. Bueno, nosotros tenemos aquí que decir algo muy importante. Hay un cambio estructural en las motivaciones del voto. El aborto fue una fuerza movilizadora para la base republicana durante décadas, en 50 años. Han estado movilizando los pro vida, se han organizado alrededor de ella. Los evangélicos, pentecostales, católicos conservadores utilizaban la oposición al aborto como un factor movilizador aglutinante. Hasta tal punto que muchos llegaron a apoyar a Trump contra sus convicciones, aunque fuera un abusador, con tal de que lo pusiera una Corte Suprema que anulara Roe versus Wade. Así de importante era. Entonces, en junio del 2022, lograron esa gran victoria. Pero esa gran victoria conservadora dice, tened cuidado con lo que querés, porque puede ser que lo consigas. La victoria conservadora vio renacer la fuerza de sus contrarios y la tortilla se dio vuelta. Y lo que antes era una fuerza movilizadora contra el aborto, se convirtió en una fuerza movilizadora por el derecho al aborto. Y El libreto enorme. cambió. Y Una además, vez que... no, que es increíble porque ni siquiera midieron los republicanos a las mujeres blancas de los suburbios, ¿verdad? Que las contaban dentro de sus votantes. Y estas fueron y votaron por los demócratas en mayoría. O sea, las mujeres blancas jóvenes ya no votan como las mujeres blancas viejas de mediana edad en los suburbios. O sea, ya En cambió. particular, las mujeres blancas jóvenes, incluso conservadoras, incluso republicanas. No, sí, a eso me refiero, que incluso las republicanas dejaron las posiciones ultra republicanas y fueron y votaron por demócratas. Se puede decir que se abrieron un flanco de debilidad tremendo. Una vez que los conservadores y las iglesias lograron que se anulara Roe versus Wade, el tema se convirtió en una fuerza de movilización de los sectores más progresistas del país. Los republicanos, entusiasmados con la anulación de Roe versus Wade, se lanzaron triunfantes a la ¿no? economía, A buscar más, además, a hacer más. Ya a buscar logramos más. En Kansas se tiraron a hacer un plebiscito, pero ya ahí se dieron cuenta de que estaban perdiendo. Casi 60% al derrotar la enmienda constitucional de Kansas, que dejaba sin respaldo legal el derecho al aborto. Ahí fue la gran primera advertencia, que que debieron haber dividió, estudiado que más. dividió, como vos decís, a los republicanos. Mm. Los demócratas no es que se olvidaron de la economía. Los demócratas vincularon el aborto con la economía familiar. Claro. Tener capacidad para decidir cuándo y sí o no tener un hijo era la decisión económica más decisiva de una mujer en su vida, porque se vinculaba con su crecimiento personal, con la oportunidad de tener una formación profesional, con el ascenso social, con el enfrentamiento a la inseguridad que existe por la baja cobertura de atención sanitaria, de forma que fue algo más profundo y sobrepasaba el tema del aborto. Más Y, bien se convirtió en un aglutinante de temas económicos y y eso sociales. es en el análisis de cómo votaron las mujeres en Estados Unidos, un análisis que los republicanos nunca han hecho.
las mujeres, ¿verdad? Están muy controladas y saben que es a través de las iglesias y de otras organizaciones que las tienen. Este movimiento demócrata de analizar economía familiar, analizar posiciones de las mujeres en el trabajo y en la economía, les permitió ver que ahí tenían el filón para ganar las elecciones. Por eso decía Efectivamente, que es vos brillante. dijiste una palabra muy importante. Tú dijiste y querían más, pero ese es el punto. El caso de la Corte Suprema anulando Roe versus Wade era una advertencia para todo mundo de hasta dónde serían capaces de llegar la gente de la extrema derecha republicano. Y entonces lo fundamental era eso, detenerlos. Y los estrategas demócratas se agarraron de ahí. Roe versus Wade, anulado, probaba que ningún derecho estaba asegurado. Y entonces que la democracia estaba en peligro. Y De esa ahí forma genial, la campaña de los demócratas cambió el libreto y logró que las elecciones se enmarcaran como un referendo sobre el extremismo republicano y no sobre la muy mal evaluada gestión de Biden. Y ese Hubo otros extremismo factores. republicano dividido en dos. Uno, en el extremismo republicano per se. Y dos, en cómo eliminar a Trump con sus excesos más allá del conservadurismo republicano. Se jugaron las dos porque son dos lenguajes que pareciera que es el mismo, pero no lo son, ¿verdad? Hay uno más, hay un elemento más, pero vamos a regresar a ese elemento. A lo que vos estás diciendo voy a regresar luego porque no quiero que se me pase algo muy importante que también incidió, la formidable capacidad renovada que tuvieron los demócratas de recaudar fondos de campaña. Y aquí hay una cosa que no hemos visto y que muy pocas veces he leído. Existía una sensación de que una victoria republicana podría tal vez frenar la ayuda militar a Ucrania. Había una carta incluso de demócratas que estaban pidiéndole a Biden, que después retiraron la carta, que dijeron que no la habían hecho, que no sé qué, que no sé cuánto, relacionado con la ayuda a Ucrania. Y eso jugó un papel importante, sobre todo en fondos que no tienen obligación de revelar sus donantes. La industria de guerra norteamericana y todos los negocios y cadenas de valor asociados, así como localidades vinculadas con grandes fábricas de armas, tuvieron cierto nerviosismo con la muy hipotética y poco verosímil posibilidad de que una mayoría legislativa republicana pudiera tal vez a lo mejor obstaculizar la gigantesca inversión de guerra. Era algo muy serio lo que se estaba jugando. Es la mayor inversión industrial de guerra que se tiene desde la guerra de Corea y de Vietnam, mucho más que Afganistán, mucho más que lo que que se invirtió en la guerra de Oriente Medio. Por eso comenzó a darse un fenómeno poco visto, gigantesca movilización de fondos apoyando extrañamente a los demócratas. Los donantes de Wall Street se alejaron de los republicanos. Los demócratas recaudaron más dinero que los republicanos en 9 de cada 10 elecciones para el Senado. Algunas fueron gigantescamente sorprendentes. Por ejemplo, en Florida, el republicano Marco Rubio, que ganó, ¿No? recogió apenas la mitad de contribuciones que el demócrata Val Deming, que perdió. En Georgia, todavía que no se decide, el demócrata Warnock recaudó más de 3 veces más que Herschel Walker. Fetterman, de la izquierda de Sanders en Pensilvania, recaudó 4 veces más que el doctor Osmini, que perdió. Y así ocurrió en 9 de 10 contiendas al Senado. Y en la Entonces, lucha por la Cámara de Representantes fue igual. Ya no está, se trató de las tradicionales recolectas demócratas, de pequeños donantes de $10. Los candidatos demócratas recaudaron más que sus oponentes republicanos, en muchos casos con un margen de 2-1.
en 50 de las 65 carreras más competitivas de la Cámara de Y Representantes. eso nos pone en una situación, ¿verdad? A la hora del análisis y de un empate total, y creo que incluso ni siquiera de empate. Por un lado, celebramos que Estados Unidos lograra eliminar a las fuerzas más retrógradas del control político de esa nación y permitiera que hubieran posiciones que en defensa de la institucionalidad, la democracia, de los derechos civiles, etcétera, fueran los que ganaran las elecciones. Pero por el otro lado, las fuerzas más terribles de los señores de la guerra de Estados Unidos ganaron y ganaron con la elección, ¿verdad? Porque van a apoyar, gracias a lo que estás diciendo, ¿verdad? Que apoyar mucho más todavía la guerra en Ucrania. Biden nada se lo está impidiendo en este momento, ¿verdad? Ese es el punto. Es el Y punto contradictorio de algo que no se ve con facilidad. exactamente. Bueno, es un libreto nuevo o un libreto viejo, el libreto de la guerra. Ahora, hubo otro factor importante, es la calidad de los candidatos. Y luego me voy a meter un poquito más en lo que vos dijiste antes del primer tiempo, que en realidad estaba bien, pero habría que ahondarlo un poquito más. La calidad de los candidatos. En la selección de los candidatos en el Partido Republicano, contó mucho el apoyo que recibían de Trump los postulantes en las primarias. Y ahí, en las primarias, no jugaba talento, sino lealtad a Trump. Uno de los prerequisitos era, por ejemplo, negar la legitimidad de la victoria de Biden. Increíble, el doctor Oz, el famosísimo doctor Oz que sale. Plegándose a decir que le habían robado las elecciones a Trump. Así es. Por De Dios. esa manera fueron seleccionándose un paquete de personas que pensaban atraer a la base republicana que respaldaba a Trump. Pensaron que estas elecciones las iba a ganar la base republicana que respaldaba a Trump. Y entonces no tenían ninguna otra credencial y ninguna otra propuesta que moviera los intereses locales de los votantes. En muchas ocasiones eso condujo a candidaturas muy poco atractivas. Y aquí me voy a lo que vos decías, la estrategia demócrata controversial. Parte de que hubieran candidatos republicanos extremistas fue producto de la estrategia del Partido Demócrata, que puso dinero apoyando con publicidad a los MAGA, Make America Great Again, en las primarias republicanas. Su objetivo era que a la midterm llegaran opositores débiles, poco competitivos y sin contacto con las comunidades, con sus comunidades. La House Majority PAC, afiliada a Nancy Pelosi, asumió claramente la estrategia de apoyar con publicidad a los candidatos republicanos que tuvieran las opiniones más extremas y aún más, bastaba que Trump los apoyara y ya eso era un elemento para que los PAC demócratas comenzaran a apoyarlo. Y lo lograron una mister con candidatos republicanos menos competitivos. La jugada era riesgosa porque podían salir electos, pero no salieron electos. Calcularon Todo bien, era riesgoso y lo asumieron con ese riesgo. Y pero los lo asumieron con republicanos, un riesgo calculado porque sí, no siempre claro, lo hicieron. claro, claro. Hay una entrevista a una ex senadora norteamericana que es una de las diseñadoras de esta propuesta y que ella misma hizo esta estrategia hace 10 años y dijo que había que tener mucho cuidado. Había que ver, había que preguntar a los votantes si votarían a personas que defienden esto, esto, esto y esto. Y entonces calcularon que la gente estaba en contra de esas posiciones y en esas ocasiones apoyaron a los candidatos trumpianos que estaban por eso. Pero Por eso, incluso las encuestas le señalaron que había, no, las encuestas no, había datos que los republicanos no supieron leer
¿verdad? Por esa ola de emoción en el que se metieron creyéndose poderosos. La inscripción de jóvenes y mujeres para votar aumentó enormemente y no lo vieron como un peligro. No lo vieron como un peligro porque estaban ¿verdad? En creencia de que En era la euforia, a favor, en la euforia. cierto nivel de euforia. Ese Y, nivel de euforia no era generalizado, sin embargo, o sea, era dominante, pero no era generalizado. Y de hecho, una fuerte cantidad, no mayoritaria ni mucho menos, pero una minoría importante de los republicanos que lograron ganar elecciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, fueron gente que se negó a seguir esa línea. O sea, Trump no ganó siempre. Y entonces eso mostró que la euforia era contenida. Y claramente, debido a otros elementos, la Carta Demócrata de apoyar a los extremistas creó un conjunto de circunstancias electorales favorables. Además, a eso, lo dijiste, se añadía una posibilidad grandiosa. En caso de tener buen resultado esa estrategia, ayudando por los demócratas a los candidatos que apoyaban a Trump, eso hacía que Trump fuera el que estuviera en la línea, porque él terminó sintiéndose el gran vencedor dentro del Partido Republicano. Y con el apoyo demócrata se consolidó el dominio de Trump en el Partido Republicano, porque él había sido decisivo para jugaron hasta centenares de con el ego candidaturas. de Trump, que era imposible detener, ¿verdad? Ese ego enorme que ay, es el que se desinfló, porque el gran perdedor de estas elecciones es Trump, más que Claro, el porque Partido Trump Republicano. se convirtió primero en el patrón aceptado del Partido Republicano y entonces, como vos lo decís, en el gran perdedor. Entonces es una doble victoria, como vos decías. Se derrotaba al republicano en el lugar y se derrotaba a Trump como concepto. Ahora, nos quedan 2 minutos. Dos Creo minutos, que ¿verdad? hay un tema que no tenemos yo no me siento en la capacidad de tocar, pero que creo que es importante señalar como un problema interno de los Estados Unidos a resolver. Ese sistema electoral, como cualquier sistema electoral en el mundo, debe ser revisado y en el mundo se revisan los sistemas electorales. Lo que pasa es que los Estados Unidos tienen ese ego de nunca ver, creo que era Friedman el que decía esto en algo que leí en uno de sus artículos, de nunca ver hacia afuera qué es lo que está pasando, porque son suficientemente grandes y manejar todo desde adentro. Y esas elecciones primarias, esa manipulación de las suscripciones electorales, las redes sociales sin ningún control, que hacen que la verdad no importe y que la mentira y el fake news campeen en las elecciones. Y además, ese financiamiento sin ningún límite hace que las elecciones sean muy complicadas y muy manipulables en los Estados Unidos. Bueno, eso es un reto que tendrá hacia futuro este país. Por lo pronto, existió un movimiento, yo no sé qué decirte de ese movimiento, pero el grupo Murdoch, por ejemplo, y toda su cadena de medios está lanzada abiertamente contra Trump. El Wall Street Journal al día siguiente dijo que Trump era el mayor perdedor del Partido Republicano y puso la palabra clave para Trump, loser, Sí. Hasta cuidadosamente Fox escogida News. para hacer el mayor daño. Te estoy diciendo el editorial, the big loser. Sí. Ya, Además, la creciente opinión de los constructores de pensamiento. Por ejemplo, el American Empire Institute salió Matthew Continetti, que es uno de los voceros, de los pensadores, diciendo que Trump era el principal obstáculo para un renacimiento republicano.
Hasta acá llegamos, Fausto, porque ya se nos fue el tiempo, porque hasta Fox se le vino encima y empezó a hablar del gobernador de Florida como la nueva estrella. Muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.